Vuelvo a leer el texto, el versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra de Jesús había dicho. Este texto viene como continuación de lo que habíamos venido estudiando hace 15 días sobre nuestro Señor Jesucristo cuando entró en el templo y tumbó todos los mercaderes y echó fuera, dice, un látigo y echó fuera todo mercader porque habían profanado el templo. La adoración a Dios se había convertido en un negocio prácticamente, y la verdadera adoración a Dios había fallado, había faltado. Por lo cual nuestro Señor Jesucristo purificó el templo. Pero acto seguido, y en el día de hoy miraremos la siguiente porción, los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y es que todo el libro de Juan, como hemos venido desarrollando, ha mostrado a Cristo como Dios. Y ese es el propósito. Juan se ha centrado en mostrarnos a Cristo como Dios. Ese es el énfasis del Evangelio de Juan. Por lo cual, cuando nuestro Señor Jesucristo mostró su gloria al hacerse carne y venir, y Juan dice: vimos su gloria como unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo con sus actos, con cada palabra que Él dijo y con todos sus actos, Él estaba demostrando evidencias de que Él es Dios, de que Él es Dios. Por lo cual, el versículo 22, al final de esta narración, Juan agrega algo a esta narración y dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El propósito del Evangelio de Juan, como hemos hablado una y otra vez, es presentar a Cristo de tal manera, tal como la Escritura lo describe, con la belleza de Cristo, con el esplendor y la majestad de Cristo, para que, con el propósito de que creyendo en Él tengan vida. Y vuelvo a repetir lo que constantemente hemos dicho: no hay otro Salvador, no hay otro Redentor que el Cristo que está descrito aquí en las Escrituras, que el Cristo que está descrito aquí en el Evangelio de Juan. No otro Cristo puede salvar. Si hay algún concepto, si hay alguna imagen de un Cristo o de un Jesús diferente al que aquí está expuesto, ese Cristo nos salva. Por lo cual, Cristo está dando evidencias de que Él es el Señor, el Redentor. Y aquí hay una más de ellas. La prueba de la deidad de Cristo. Cristo entró en el templo, derribó toda la adoración falsa en el templo con el propósito de Él mostrar que Él era Dios y como Dios Él mismo reformaría la adoración verdadera. Pero los judíos le piden explicaciones y le dicen en el versículo 18: ¿qué señal nos muestras? Es decir, ya que tú hiciste esto, ya que tú entraste en el templo y derribaste todo esto, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué autoridad tú tienes para hacer eso? Muéstranos una señal que identifiquen que tú tienes autoridad para hacer esto. Obviamente, ese pedido de esa señal era algo muy necio. Era algo muy necio. Y es que el mismo acto de Cristo, de haber irrumpido en el templo, de haber derribado la adoración falsa, era la señal más clara de que Él es el Señor, de que Él es Dios. ¿Por qué? Porque Malaquías, profetizando este evento, dice: y vendrá el Señor, y vendrá súbitamente a su templo y purificará, dice. Por lo cual ellos debieron haber visto en este acto de Cristo al Mesías, pero no lo vieron y reclamaron una señal.
Esto de pedir esta señal demostraría la incredulidad de ellos. No tenían fe, no creían en Cristo. Esto demostraría la incredulidad de ellos. De hecho, el mismo Pablo, hablando de la incredulidad de aquellos que al oír el Evangelio lo rechazan y no lo reciben, es precisamente, hacen lo mismo y piden señales. El Evangelio no, dicen, necesitamos es ver señales. Por lo cual Pablo les dice, porque los judíos piden señales, pero nosotros, dice él, predicamos a Cristo y a Él crucificado. Ciertamente, para aquellos que piden señales, esto es tropiezo. Hoy se ve mucho de esto. La cristiandad común en la actualidad vive buscando señales. Vive buscando señales. Quiero ir a la iglesia, dicen, porque yendo a la iglesia voy a encontrar trabajo. Voy a ir a la iglesia, dicen, porque estoy enfermo y yendo a la iglesia es como Dios me va a sanar. Piden señales, pero el Evangelio verdadero expone a Cristo y a Él crucificado. El Evangelio verdadero no se centra en los problemas físicos de la gente. El Evangelio verdadero se centra en el problema más grande de la humanidad, su alma. Su alma está perdida y muerta en sus delitos y pecados. Y es ahí donde se centra el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo cual, aquí se expone a Cristo y a Él crucificado en este texto que estamos mirando. Pero sigamos viendo la narración porque en el versículo 19 el Señor les responde. Ellos le preguntan, ¿pero qué señal nos das que demuestre tu autoridad para hacer estas cosas? El Señor pudiendo, teniendo el poder, teniendo la autoridad porque Él es Dios, de hacer cualquier señal. Él tenía el poder de hacer cualquier señal milagrosa. No les responde como ellos querían, sino que los confunde aún más. Y mire el versículo 19 y la respuesta del Señor. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Pero qué respuesta es esa? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él confundía a los incrédulos. De hecho, Mateo en el capítulo 13, cuando él hablaba en parábolas, se acercaron los judíos y le dijeron, bueno, ¿y por qué tú hablas en parábolas? Y él les dijo, les hablo en parábolas para que ellos oyendo no crean, para que viendo no puedan ver y no crean y no se salven. Mire aquí el juicio de Dios a los incrédulos. El Señor confunde a los incrédulos. El Señor responde de manera de juicio a la incredulidad de los hombres, confundiéndolos aún más, porque los incrédulos son incapaces de comprender los misterios del reino celestial. Pero Él dice con esta respuesta que Él efectivamente daría una señal. No les dice que no les va a dar una señal. Sencillamente, Él les responde de esta manera, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él daría la señal más contundente, la señal más poderosa que mostrarían la autoridad de Cristo. Mire esto, los judíos estaban retando la autoridad de Cristo. Cristo entró con autoridad en el templo, derribó toda la mercadería que había ahí, y ellos retando la autoridad de Cristo les dicen, muéstranos una señal. Si tú haces esto, si tú eres el Mesías que profetizó Malaquías, que entraría en el templo y lo purificaría, si tú eres ese, muéstranos una señal para que creamos. Pero Él les dice, les voy a dar una señal. En otras palabras, la más grande de todas. Este templo será destruido, pero yo lo levantaré a los 3 días. Al tercer día. El versículo 21 y versículo 22, Juan
explica este texto. Juan de manera clara explica este texto y dice, mas él hablaba, porque el versículo 20 dice, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Estaba hablando del templo, de aquel templo que había reconstruido Herodes. No era el templo magnífico que construyó Salomón, sino era otro templo construido por Herodes. Pero a la fecha en la que estamos, en aquella narración, todavía no había sido terminado de construir. Y ellos dicen, ¿pero cómo? Tú vas a derribar este templo, tú lo vas a derribar este templo, el cual en 46 años fue edificado y tú en 3 días lo levantarás. Pero Juan explica y dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo el cual el Señor Jesucristo purificó, era el lugar donde la presencia y la gloria de Dios residía. Usted recuerda cuando Salomón inauguró ese templo, cómo la gloria del Señor cayó sobre ese templo y la gloria del Señor era tan fuerte y tan grande porque Dios es así, que ni siquiera los israelitas, los sacerdotes, podían entrar en el templo a causa de la gloria del Señor. El templo era el lugar donde la presencia del Señor moraba. Pero recuerde otro episodio. Unos años después, eso lo narra el libro de Ezequiel, la gloria del Señor abandonó ese templo, dejó ese templo. Dios mismo había decidido morar entre los hombres en su templo, pero a razón del pecado del hombre, a razón de la incredulidad de los hombres, a razón de la idolatría de los hombres, Dios había decidido retirar su presencia de ese templo. Pero Dios no dejó así. Dios se propuso morar entre los hombres como Dios siempre lo había querido, morar entre el hombre. Y Dios envió el templo precioso del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Emmanuel, Dios con nosotros. De hecho, aquí mismo en Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo, hablando de Dios mismo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Toda la gloria de Dios, todo lo que Dios es, todos sus atributos maravillosos como la santidad, la omnipresencia, la justicia, todo el esplendor de Dios, todas las perfecciones de Dios habían morado en el cuerpo de Cristo, en Él. Por eso en Colosenses dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál era el templo? No era ese templo, ese edificio. El templo estaba ahí, entre ellos, el Señor Jesucristo, donde la gloria de Dios habitaba. Por eso Juan, cuando vio a Cristo hecho carne, dice, y vimos su gloria. Gloria como unigénito del Padre. Ese es Cristo. Cristo es el templo en el cual Dios, la gloria de Dios habita. Por eso Juan explica y dice, pero él no se refería a este templo físico, él se refería al templo de su cuerpo, al templo de su cuerpo. Pero mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él está diciendo que cuando llegue el momento, ese templo, el cual está hablando de su cuerpo, sería destruido. Sería destruido. Acompáñenme a Hechos en el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23, narra esta situación por eso nuestro Señor Jesucristo dice, destruid este templo. Les está diciendo, ustedes van a destruir este templo. Él estaba hablando, según la explicación de Juan,
de su cuerpo. Está hablando de que llegaría el momento en que los judíos llevarían a la muerte a Cristo. Mire lo que dice el capítulo 2 de Hechos, versículo 23. A este, o sea, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Cristo realmente murió. Cristo fue llevado a la cruz y Cristo realmente probó la muerte y durante 3 días fue retenido por el Seol, fue retenido por la muerte. Pero después de 3 días, como el Señor Jesucristo dijo, destruir este templo, es decir, en otras palabras, Él les decía, ustedes me llevarán a la cruz, me matarán, moriré, pero al 3er día resucitaré. Esa es la señal que yo les doy. De hecho, Él les dio la misma señal en aquella ocasión cuando los judíos le dijeron, danos una señal. Y Él les dijo, les voy a dar la señal de el profeta. Sí, como aquel profeta estuvo en el vientre del pez durante 3 días, así yo estaré en el centro, en el vientre de la tierra, es decir, en el Seol, en el Seol. Pero a los 3 días, mire lo que dice el versículo 24 del pasaje de Hechos que estamos leyendo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A los 3 días, Dios levantó a Cristo. Suelto, dice, soltó los dolores, las ataduras de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte retuviera a Cristo. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado de los muertos y es la resurrección de Cristo, la señal más grande. Es la resurrección de Cristo, la señal más grande y más poderosa que Dios ha dejado. Mire esto. Juan, cuyo propósito ha sido mostrar la divinidad de Cristo, lo ha hecho de muchas formas. Ha mostrado cómo Cristo es desde antes de la fundación del mundo, ha mostrado cómo Cristo es el creador de todas las cosas, ha mostrado cómo Cristo es la luz de los hombres, ha mostrado cómo Dios mismo se hizo carne y dice, y vimos su gloria. Por sus actos sobrenaturales, Juan mostró la evidencia de que Cristo es el Señor, pero aquí muestra la más grande de todas, la señal más grande, la evidencia más grande. Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Mire la señal más grande, la más poderosa, la más contundente de todas, la resurrección de Cristo. Pero hoy, a la luz de este pasaje que nos habla de la resurrección de Cristo, quisiera presentarte 2 actos que prueban la deidad de Cristo con respecto a la resurrección de Él, que nos muestran que evidentemente Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y es que la resurrección de Cristo es gloriosa. Y es gloriosa a razón de que la resurrección de Cristo confirma las afirmaciones que Cristo dio de que Él es Dios. La resurrección de Cristo es ponerle un sello a las afirmaciones que Jesús habló de sí mismo. La resurrección confirma la veracidad de que Cristo es Dios. Solo quien es esencialmente Dios puede entregar su vida y a la vez puede volverla a tomar. Solo aquel que es Dios puede dar su vida a la muerte, pero a la vez volverla a tomar.
Solo aquel que es Dios puede hacerlo. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Cuando el Señor Jesucristo dijo, destruid este templo, hablando de que los judíos habían llevado a la muerte a Cristo, pero realmente no fue los judíos que llevaron a la muerte a Cristo. Fue Cristo quien de su propia voluntad, mira, escucha esto. No fueron los judíos quienes llevaron a la muerte a Cristo. Fue Cristo quien de su propia voluntad entregó su vida. Mire lo que dice Juan 10, 18. Hablando de su vida, nadie me la quita. Nadie me la quita. No son ustedes los judíos. No es Pilatos que me la quita. No son ustedes, nadie me la quita, sino que yo tengo de mí mismo poder, la pongo, dice, entrego mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Mire, esto confirma la deidad de Cristo. Buda murió, pero él volvió a tomar la vida. No. Mahoma murió, pero él volvió a tomar su vida. No. Muchos de los que se han tomado a sí mismos la categoría de dioses murieron, pero ellos volvieron a tomar su vida. ¿Acaso sus sepulcros están vacíos? No. Solo el Señor Jesucristo, solo Él. Por tanto, la resurrección de Cristo confirma el cumplimiento de las Escrituras que hablan de que Cristo entregaría su vida y la volvería a tomar. Cristo mismo es la causa de su resurrección. Él entregó su vida, pero como Él es Dios, Él la puede volver a tomar. Él la puede volver a tomar. Él es el Señor Dios poderoso. Él es el Dios grande. Jesucristo es aquel de quien Moisés decía, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú entre los dioses? Magnífico en santidad, hacedor de prodigios. Ese es Cristo, quien pudo con su poder levantarse a sí mismo de entre los muertos. Esto declara que Él es el Hijo de Dios con poder, demuestra que Él es Dios. No hay nada más terrible que la muerte. No hay sello, no hay candado más fuerte que aquel que atraviesa la muerte, porque de ahí no puede salir. La muerte es el sello más fuerte. Nadie puede salir de ella, a menos que sea Dios. Y Cristo, como es poderoso y es Dios, Él pudo dar su vida. Él murió realmente. Él no estaba desmayado. Él en el sepulcro no estaba en coma. Él realmente murió. Él realmente fue al Seol, a la muerte misma, al sepulcro mismo. Pero como hemos leído, la muerte no le pudo retener porque Él es Dios y Él a los 3 días, por su designio mismo, salió de entre los muertos. Por tanto, en primer lugar, la resurrección de Cristo confirma que Él es Dios y confirman todas las afirmaciones que Dios y la Escritura a lo largo de ella proclamó de que Cristo es Dios, por lo cual ese es el Salvador. Y ese es aquel quien se debe creer para ser salvo. No es salvo aquel que niega la resurrección de Cristo. No es salvo aquel que niega que Cristo no es Dios. Eso no salva. Salva este conocimiento de este Cristo. Por lo cual, la segunda manera en la que la resurrección muestra la deidad de Cristo es que la resurrección de Cristo es gloriosa porque confirma la redención de Cristo en la cruz. La resurrección confirma la obra de redención de Cristo. Acompáñenme al Evangelio aquí mismo de Juan,
en el capítulo 19, versículo 30. Él había dado su vida, estaba a punto de dar su vida. Él había sido por voluntad de Él mismo puesto en mano de los hombres, y los hombres lo habían llevado a juicio, y los hombres lo habían llevado a la cruz por voluntad propia. Y en el versículo 30, después de haber molido a Cristo, como dice Isaías, después de haber perforado, de haber torturado a Cristo, de haber, como dice Isaías, molido a Cristo, Cristo está en la cruz del Calvario. Y a punto de morir, en el versículo 30, Cristo habla y dio un clamor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cristo clamó antes de morir: consumado es, consumado es. Este grito de Cristo fue un grito de un Salvador triunfante, de un Salvador vencedor. Cuando nuestro Señor Jesucristo pronunció estas palabras, estaba declarando a voz alta que todo lo que, la razón por la cual Él fue llevado a la cruz, se había cumplido y permanecía consumado. Es decir, su obra de redimir, su obra de expiar los pecados, su obra de justificar, su obra de santificar, su obra de glorificar, al Él exclamar en la cruz del Calvario y gritar: consumado es. Él estaba diciendo: la redención ya ha sido hecha. Mire qué precioso. No es un Cristo derrotado en la cruz. No es un Cristo vencido en la cruz. No es un Cristo, estuvo ahí humillado, pero no era una humillación de un perdedor, sino era la humillación de aquel que se humilló por causa del pecado, pero era un grito vencedor. Inmediatamente después de que gritó y Él murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló. Miren, las rocas se partieron, dice Mateo. Las tumbas incluso de muchos muertos se abrieron y muchos muertos se levantaron. Estos episodios tan sobrenaturales eran un amén al grito de Cristo: consumado es. La tierra entera estaba diciendo amén. Cristo exclamó: consumado es, y la tierra entera gritó amén. Es decir, así es verdadero lo que hiciste. Por lo cual, cuando Cristo, después de morir, descendió al Seol y permanecía en él como prueba de que realmente Él murió, mira esto. Cristo pudo haber muerto en la cruz y ahí mismo haber resucitado. Cristo pudo haber estado muerto un segundo y volver a la vida. Cristo pudo haber estado 2 horas, 3 horas, un día muerto y volver a la vida. Él tenía el poder para hacerlo. Pero Cristo estuvo 3 días para demostrarle a los hombres, para mostrarle al pecador que evidentemente Cristo murió. Él evidentemente fue sepultado. Él estuvo en un sepulcro 3 días para demostrar que Él murió. Pero al tercer día resucitó, no pudiendo la muerte retenerlo, porque Él es Señor sobre la muerte, y para confirmar la redención. La obra de Cristo en la cruz es la consumación de la redención. Mire lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. El cual fue entregado, es decir, Él murió, fue a la cruz por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir,
La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, fue la confirmación necesaria de una redención consumada. ¿Qué hubiese sucedido si Cristo no hubiese resucitado? Si Cristo hubiese cargado el pecado, si Cristo hubiese ido a la cruz por el pecador, hubiese tomado la ira de Dios en la cruz del Calvario como Él la recibió, hubiese muerto como Él murió, pero que no hubiese resucitado. Pablo dice, todavía estuvieras en tus pecados. Todavía estuvieras muerto en tus delitos y pecados, porque la obra gloriosa de Cristo incluía llevar el pecado, morir, ser sepultado y resucitar. Resucitar de entre los muertos. Cristo satisfizo todas las sanciones, las demandas penales de la ley. Hoy hablábamos de los 10 mandamientos. Hoy hablábamos de lo riguroso que es los 10 mandamientos. Lee Deuteronomio y vas a ver el rigor de la ley. Pero Cristo satisfizo todo el rigor y cumplió la ley en su vida y en su muerte. Pero al resucitar, Él mismo consumó la obra, esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Es decir, la resurrección fue el estruendoso amén de Dios al clamor de Cristo, consumado es. Cuando la piedra fue quitada y Cristo salió de la tumba, ese era un amén a la obra de redención de Cristo. Mire qué precioso. Y hay muchas más consideraciones, pero yo quisiera llevarte a unas de ellas. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pablo está hablando de que él tenía muchas cosas buenas, de que él tenía muchas cosas humanamente resaltables e importantes, pero él desechó todas ellas, hizo a un lado todas ellas con el fin de conocer a Cristo, y con el propósito de conocer a Cristo consideraba todas las cosas como basura, y en el versículo 10 dice, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Querido hermano y amigo, estas palabras de hoy tienen un propósito. El texto de Juan nos lleva a un propósito. Conoce el poder de la resurrección de Cristo. Conoce el poder. Pablo dice, considero todas las cosas como basura con el fin de ganar a Cristo, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. Pregunto, ¿conoces tú el poder de la resurrección de Cristo? Pero quisiera llevarte a que reflexionemos sobre algo. La resurrección de Cristo, ya que da evidencia de que Cristo es Dios, ya que dio la evidencia, el sello de que la obra de redención había sido consumada y es un amén a ello, por lo cual la resurrección de Cristo es el principal motivo de consuelo para los cristianos. Es el principal motivo de consuelo para los cristianos, porque Cristo, al vencer a ese enemigo, la muerte, mira, ese enemigo, la cual es la muerte, la cual vino como paga por el pecado, Cristo al llevar el pecado, venció la muerte, son evidencias de que el pecado fue ya expiado. La justicia de Dios fue satisfecha y los hijos de Dios han sido reconciliados en Cristo. Todo pecado ha sido cubierto. Mira, si tú estás en Cristo, todo pecado ha sido cubierto. Pero alguien podrá decir que bueno, pero no le costó mucho a Cristo porque yo no he pecado mucho. Dice la Escritura que todos estábamos muertos en delitos y pecados.
todos estábamos muertos. Isaías describe la condición del hombre como aquel que está desde la planta del pie hasta la cabeza, no es él sino podrida llaga, hablando de la condición del hombre. Pero aquel que está en Cristo, todo pecado ha sido cubierto, ha sido perdonado. La justificación ha sido lograda, es decir, que todo aquel que está en Cristo, Dios lo ve como justo. Aquel que está en Cristo, las bendiciones ya han sido impartidas. Toda bendición que ha sido dada en los cielos por Cristo, mira, tú no tienes que pelear por ellas. Tú no tienes que arrebatar las bendiciones. Tú no tienes que dar dinero por las bendiciones. Tú no tienes que conquistar las bendiciones. Hay uno que ya las arrebató. Hay uno que ya las conquistó. Hay uno que ya las logró. Fue Cristo Jesús al morir y al resucitar. Por lo tanto, la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario es la resurrección de Cristo de entre los muertos, es la principal razón de consuelo para nosotros los creyentes. Por eso Pablo dice, ¿quién condenará? No sé tu condición, no sé lo que te aflige. Tal vez te aflige una situación económica, tal vez te aflige una situación de pérdida, tal vez te aflige cualquier cosa de este mundo. Déjame decirte que si tú estás en Cristo, tienes el mayor consuelo de tu alma, porque tus pecados ya han sido perdonados, ya has sido justificado. La resurrección de Cristo es el amén, el cual te dice todas las bendiciones que he logrado en la cruz del Calvario y al resucitar ya son tuyas. La bendición del perdón, la bendición de la justificación, la bendición de la herencia reservada en los cielos para los que creen en Él. Por eso Pablo dice, ¿quién condenará? Si Cristo es el que murió, más también el que resucitó, ¿quién podrá condenar? Si Cristo no hubiera resucitado, habría poco consuelo para nosotros. ¡Qué poco consuelo! Seríamos como aquellos que adoran a un falso Dios. Seríamos como aquellos que adoran a cualquier Dios. Un Dios falso. Un Dios sin poder, pero Cristo ha resucitado, Cristo resucitó y así nuestro consuelo está firme en Cristo. Todo sería en vano si este gran sello y confirmación de la gloria de Cristo al resucitar a Cristo no hubiese sucedido. Por tanto, nuestro consuelo está en pensar que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Si estamos unidos a Cristo, hemos resucitado con Él. Y nuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, no temáis, manada pequeña, porque yo he resucitado. Y he preparado un reino para vosotros, por lo cual no temáis, manada pequeña. Si yo he resucitado y si ustedes están en Cristo, dice el Señor, cuán perecedero y cuán de infinito menos valor debe representar para nosotros el mundo. Mira, debe el mundo ser menos que nada para nosotros, a razón de la gloria de Cristo que resucitó de entre los muertos. Mira, cristiano, tú que estás tal vez desanimado de la fe, tal vez las aflicciones de este mundo te han afligido. Considera el poder de la resurrección de Cristo. Considera todas las cosas como pérdida a razón del esplendor y de la majestad del Cristo resucitado. Creyentes, cristianos, conozcamos
el fundamento de ese privilegio que nosotros tenemos al estar en Cristo. Si Cristo ha resucitado y por ello ha sido declarado poderosamente Hijo de Dios con poder, así nosotros seremos declarados hijos de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Nosotros le miraremos tal como Él es y seremos semejantes a Él, dice la Escritura. De hecho, el saludo habitual de los creyentes de la iglesia primitiva, ¿sabes cuál era? Cuando ellos se saludaban, he aquí, Cristo ha resucitado. Cuando ellos se miraban, ellos decían, Cristo ha resucitado, porque la resurrección de Cristo es el mayor gozo de nuestras almas. Mira una razón más para ti, creyente. La resurrección de Cristo nos debe motivar para llevar una vida santa. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 5. La resurrección de Cristo nos debe motivar a llevar una vida santa, una vida de piedad. Romanos 6, versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo que nuestro viejo hombre, ese hombre muerto en delitos y pecados, ha muerto con Cristo en la cruz del Calvario. Pero al resucitar Cristo, ese nuevo hombre ha resucitado. Una nueva criatura ha resucitado, por lo cual, ¿cómo podemos vivir nosotros los creyentes en el pecado? ¿Cómo no debemos abandonar todo pecado y vivir de manera santa? Mira esto. El poder de nuestra lucha victoriosa con el pecado está conectado con la resurrección de Cristo. Piensa esto, querido hermano. Si hay un pecado con el cual tú y yo estemos lidiando, y que ha sido difícil y que nos causa muchas luchas, debemos entender que conociendo el poder de la resurrección podemos vencerlo. Porque la resurrección de Cristo, que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder mora en el creyente, para él ser victorioso ante el pecado. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo está entre los muertos. Como Cristo experimentó ese poder vivificante, ese mismo poder fluye en cada uno de los creyentes. Por ello, los creyentes no encuentran satisfacción con el pecado. No lo disfrutan. Y todo el deseo de los creyentes es ser conformado a la imagen de Cristo. El mayor placer de los creyentes es conocer, estar sujetos, temer a Cristo todos los días de su vida. El pecado es despreciable para ellos. Ellos anhelan el cielo, los creyentes anhelan el cielo, porque contemplarán allá el rostro de Dios en justicia. Son como el salmista que decía: en cuanto a mí, hablando de la resurrección, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿No produce consuelo en nuestras almas la resurrección de Cristo? ¿No es el motivo de gozo más grande para nosotros como creyentes? Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio. No me puedo avergonzar del Evangelio. Si fuera de adorador de Buda, me avergonzaría. Si fuera adorador de cualquier dioses de la India, me avergonzaría. Si fuera adorador de cualquier imagen, me avergonzaría. Pero no de Cristo, el único Dios verdadero. Por lo cual dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio.
Pero si tú no has creído en Cristo, si tú no has considerado a Cristo Jesús en tu vida, si tú todavía no has ido a Cristo y lo has visto a Él resucitado, déjame decirte que no hay paz para los impíos. Aún los niños, si aún no han mirado a Cristo, si aún no han contemplado a Cristo, si aún no lo han visto a Él resucitado, déjenme decirles, niños, y a todos los que están aquí que no han creído en Cristo, tal vez, no hay paz para los impíos, no importa si es niño. No hay paz para ellos, solo terrores les esperan a los impíos, por lo cual contempla a Cristo resucitado. Pregúntate, ¿tus pecados ya han sido cubiertos con la sangre de Cristo? ¿Tu culpa ya ha sido expiada? ¿Ya estás en paz para con Dios? Si no es así, que tu alma no descanse hasta ver cumplidas las promesas de la redención que están contenidas en las Escrituras, como por ejemplo esta, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sin la influencia del poder vivificante de Cristo en tu vida, aún estás muerto en tus delitos y pecados. Los terrores de la muerte no podrán ser evitados. No sean como aquellos que vieron la piedra removida, el sepulcro vacío y no creyeron. Más bien mira a Cristo crucificado. Corre a Cristo crucificado para obtener la vida en abundancia que Él da. Abundancia de perdón, abundancia de redención. Por lo cual, mira lo que dice Juan. Volvamos nuevamente ya para terminar al Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cree en Cristo resucitado. Cree en el Cristo que hoy hemos presentado. Cree en el Cristo en el cual hoy hemos anunciado. Y tú, cristiano, gózate en ese Cristo. Mira la resurrección de Cristo y esfuérzate por conocer más de ese poder de la resurrección de Cristo, porque ese es el consuelo de nuestras almas. Oremos al Señor.